¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a una nueva clase de química con el profe Crichu. En la clase del día de hoy vamos a hablar de la materia y los cambios de estado. Vamos a comenzar entonces por definir primeramente qué es la materia y la energía. Y para esto tenemos que tener en cuenta que tanto la materia como la energía son componentes de la naturaleza. La materia, por su parte, es todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio, independientemente de que nosotros podamos observarla a simple vista o no. Por ejemplo, yo puedo observar un cubito o puedo observar una masa de agua contenida en un vaso, pero yo no puedo observar el hidrógeno y el oxígeno que forma parte de esa molécula de agua. Sin embargo, tanto la molécula de agua como los átomos que forman a esa molécula de agua son materia. Entonces vamos de nuevo. ¿A qué llamamos materia? A todo aquello que nos rodea. ¿Sí? Por el simple hecho de estar en la naturaleza, ya lo vamos a considerar materia. Y esa materia va a ir formando cuerpos. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que los cuerpos son porciones limitadas de materia. Ahora bien, todos los cuerpos van a tener la capacidad de poder realizar un trabajo útil. Y a ese trabajo útil se lo conoce como energía. Por lo tanto, vamos a definir a la energía como la capacidad que tienen los cuerpos de poder realizar un determinado tipo de trabajo. Ahora bien, en la naturaleza nosotros podemos encontrar una misma porción de materia en diferentes estados. Y esos estados en los que nosotros podemos encontrar a las diferentes porciones de materia las denominamos estados de agregación. ¿Sí? Yo les traigo acá como ejemplo la molécula del agua. La molécula del agua, dependiendo de CNPT, esto significa condiciones normales de presión y temperatura, yo puedo encontrarla en tres estados de agregación, ¿sí? Como vemos en estas imágenes. Puedo encontrar a la molécula de agua en estado sólido, puedo encontrar a la molécula de agua en estado líquido o puedo encontrar a la molécula de agua en estado gaseoso. Fíjense en que, independientemente de si yo encuentro al agua en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, la molécula de agua siempre es la misma. Sin embargo, las características que va a tener ese cuerpo que forma, por ejemplo en este caso el cubito o en este caso por ejemplo las nubes, va a tener características diferentes. Y eso va a depender de unas fuerzas moleculares que son la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión con la cual las moléculas de agua van a estar uniéndose entre sí. Entonces, los sólidos se caracterizan porque las fuerzas de atracción entre cada una de esas moléculas que componen ese cuerpo supera a la fuerza de repulsión. Entonces, por esa razón, nosotros en un sólido, como por ejemplo puede ser el agua, o como por ejemplo puede ser la madera, o como por ejemplo puede ser un carbón, ¿sí? Vamos a encontrar que las moléculas que constituyen, ¿sí?, a ese cuerpo van a estar muy juntitas y unidas entre sí porque justamente la fuerza de atracción logra superar a la fuerza de repulsión. En cambio, una materia en estado líquido, como puede ser por ejemplo el agua en estado líquido, pero también podríamos hablar de, no sé, un metal como el mercurio, vamos a observar que la fuerza de atracción que existe entre las moléculas que constituye a todo ese cuerpo es igual a la fuerza de repulsión. Entonces se compensan las fuerzas. Esto quiere decir que la intensidad o la fuerza con las que las moléculas se atraen entre sí es exactamente igual a la fuerza con la que las moléculas se repelen entre sí.
Y por último, en el estado gaseoso, vamos a observar que la fuerza de repulsión le gana a las fuerzas de atracción y por eso hace que cada una de las moléculas que constituye a ese cuerpo se alejen entre sí de manera expansiva. Por supuesto, hay que tener en cuenta que gracias a estas fuerzas moleculares, que son la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión, van a surgir una serie de propiedades que van a caracterizar a cada uno de estos estados, al sólido, al líquido o al gaseoso. Justamente debido a que un sólido es aquel en el cual la fuerza de atracción logra vencer a la fuerza de repulsión, y esto va a generar que las moléculas que constituyen a ese cuerpo estén muy juntitas entre sí, lo que va a generar es que ese sólido se caracterice por tener un volumen y tener una forma que son constantes, ¿sí? Justamente los sólidos se caracterizan por la rigidez y la regularidad de sus estructuras, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero agarrar, no sé, un broche de la ropa y lo quiero colocar dentro de un vaso, yo voy a observar que ese broche no pierde su forma ni tampoco se expande dentro de ese vaso. No sucede lo mismo con los líquidos. Los líquidos tienen un volumen que es propio, pero lo que no tienen es una forma propia, sino que lo que van a hacer es adoptar la forma del recipiente que contiene a ese líquido. Por ejemplo, yo puedo tener un litro de agua y ese litro de agua lo puedo colocar en una botella, lo puedo encontrar en un florero o lo puedo derramar en el piso. En cualquiera de las tres situaciones siempre voy a estar teniendo un litro de agua. Sin embargo, la forma que va a adoptar ese líquido va a ser diferente en cualquiera de las tres situaciones, porque siempre el líquido adopta la forma del volumen, adopta la forma del recipiente que lo está conteniendo. Y por último vamos a tener a los gases. Los gases que justamente se caracterizan porque la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de atracción y esto hace que las moléculas que forman a ese cuerpo se repelen entre sí y entonces se expanden las moléculas, ¿sí? Y debido a esto justamente los gases se caracterizan porque no tienen ni volumen ni forma propia. Ahora bien, ya vimos que nosotros podemos tener tres estados de agregación en la naturaleza, ¿sí? Para volver a repasar un poquito, dijimos entonces que podemos tener al estado sólido, podemos tener al estado líquido o podemos tener el estado gaseoso para cualquier tipo de materia que a ustedes se les ocurra. Yo estoy trayendo como ejemplo en este video la molécula de agua porque es la más conocida, ¿sí? Pero esto mismo es válido para cualquier materia que ustedes se puedan encontrar en la naturaleza. Sí, yo cualquier materia la voy a poder encontrar en la naturaleza en cualquiera de los tres estados, ¿sí? La voy a poder encontrar en estado sólido, la voy a poder encontrar en estado líquido o la voy a poder encontrar en estado gaseoso. ¿De qué va a depender eso? Bueno, eso va a depender de las condiciones de presión y temperatura que yo me encuentro, ¿sí? En esos momentos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una temperatura de 25 grados centígrados, el agua la voy a encontrar en estado líquido. Pero si nosotros hablamos de una temperatura de menos 50 grados centígrados, al agua la voy a encontrar en estado sólido. Y si nosotros hablamos de una temperatura, ¿sí?, de 120 grados centígrados, entonces voy a estar formando, ¿sí?, las nubes. Entonces, como verán, dependiendo la temperatura y dependiendo la presión, cada tipo de materia puedo encontrarla en la naturaleza en diferentes estados. Por supuesto, esas temperaturas y esas presiones a las cuales yo puedo encontrar a esa materia
en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, va a depender de cuál es esa materia en cuestión, ¿sí? Yo, por ejemplo, a 25 grados centígrados voy a encontrar al agua en un estado líquido, pero a 25 grados centígrados, por ejemplo, al hierro lo voy a encontrar en estado sólido. Entonces, con esto quiero demostrarles que el estado de agregación en el cual yo puedo encontrar a esa materia justamente va a depender de quién es esa materia. Lo que sí es importante tener en cuenta es que nosotros podemos cambiar de estados modificando esas condiciones de presión y de temperatura. Entonces, por ejemplo, yo puedo pasar del estado sólido al estado líquido aumentando la temperatura. Y ese proceso por el cual el estado sólido, ¿sí?, cambia ahora a un líquido, recibe el nombre de fusión o también conocido como derretimiento. Y se va a producir justamente porque yo lo que estoy haciendo es aumentar la temperatura. Si yo sigo aumentando la temperatura, ahora me voy a encontrar con otro cambio de estado, ¿sí? O sea, ahora del líquido yo voy a pasar al gaseoso, ¿sí? Entonces, este proceso se conoce como vaporización. La vaporización en realidad puede ocurrir por dos procesos. Puede ocurrir por la evaporación o puede ocurrir por la ebullición, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, vaporización es cuando el estado líquido pasa al estado gaseoso. Ahora, si esa vaporización es un fenómeno que ocurre solamente en la superficie del líquido, a esa vaporización se la conoce como evaporación. Por ejemplo, lo que sucede cuando nosotros tendemos la ropa al sol, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es secar la ropa porque el agua de la superficie se está evaporando. Entonces, en ese caso, la vaporización va a ocurrir por evaporación. En cambio, si la vaporización es un proceso que ocurre en todo el cuerpo, ¿sí?, de esa materia, entonces hablamos de vaporización por ebullición, ¿sí? Entonces, para resumir, la vaporización es un proceso por el cual el estado líquido pasa al estado gaseoso y eso lo puede hacer mediante una evaporación, si lo que se está vaporizando es la superficie del líquido, o por una ebullición, si lo que se está vaporizando es todo el líquido. Luego tenemos que tener en cuenta que así como nosotros fuimos aumentando la temperatura para pasar de un estado sólido a un estado líquido y de un estado líquido a un estado gaseoso, yo puedo tener el proceso inverso. Entonces, del estado gaseoso puedo pasar entonces ahora al estado líquido, ¿sí? Y ese proceso por el cual el estado gaseoso pasa al estado líquido, se va a producir por un descenso de la temperatura, ¿sí? Y también lo vamos a poder llamar de dos maneras diferentes. Lo voy a poder llamar condensación o lo voy a poder llamar licuación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Y bueno, que la condensación es cuando este vapor se está transformando en un líquido. En cambio, la voy a llamar licuación cuando esto sea un gas y ahora se está transformando en un líquido. Y si yo a este líquido le sigo disminuyendo la temperatura, entonces ahora lo que voy a generar es una solidificación, que es el proceso por el cual este líquido ahora se congela y se transforma en estado sólido. También es importante tener en cuenta que nosotros desde el estado sólido podemos pasar directamente al estado gaseoso
por un proceso denominado sublimación, y desde el estado gaseoso podemos pasar al estado sólido por un proceso denominado cristalización o también llamado sublimación inversa. Estos cambios de estado justamente se producen porque, bueno, son procesos físicos en los cuales las moléculas que conforman a esta porción de materia va a adquirir un determinado movimiento. Entonces, dependiendo de la forma en la que se muevan las moléculas que conforman a esa porción de materia, yo voy a ir ganando determinada energía, ¿sí? Que me va a ir permitiendo poder pasar de un estado al otro. Entonces, si nosotros observamos este gráfico, en donde observamos el aumento de la temperatura en función del tiempo, para el caso concreto del agua, fíjense en que a medida que yo voy aumentando la temperatura, el agua va a pasar del estado sólido al estado líquido. ¿Sí? Entonces, el punto por el cual el estado sólido pasa al estado líquido se denomina punto de fusión. Y es un estado en el cual coexisten ambos estados de agregación. ¿Sí? Yo voy a tener, ¿sí?, parte de ese cuerpo en estado sólido y parte en estado líquido. Pensémoslo de la siguiente manera: cuando yo saco un cubito del freezer, ese cubito no se transformó directamente en agua. Se empezó a derretir, fíjense. Entonces yo empiezo a tener un poquito de agua en estado líquido, pero sigo teniendo todavía el cubito. Si yo le sigo aumentando la temperatura, ahora todo ese cuerpo de agua se transformó directamente en un líquido. Y si yo le sigo aumentando la temperatura, fíjense en que ahora va a empezar a coexistir el estado líquido con el estado gaseoso. ¿Sí? Entonces a eso se lo va a denominar punto de ebullición. Entonces el punto de ebullición es el estado en el cual van a coexistir el estado líquido junto con el estado gaseoso. Si yo logro superar esa temperatura, ahora todo ese cuerpo de agua lo voy a tener directamente en un estado gaseoso. Pero esto mismo es válido si yo quiero hacer el proceso inverso. Quiero disminuir ahora la temperatura, ¿sí? Entonces, fíjense en que del estado gaseoso yo puedo empezar a disminuir la temperatura. Entonces ahora lo que antes tenía todo como un gas, o en el caso del agua como un vapor, ¿sí?, ahora lo puedo tener una parte en estado gaseoso, otra parte en estado líquido. A eso se lo denomina entonces punto de ebullición. Le sigo disminuyendo la temperatura y entonces ahora ese líquido ahora se empieza a congelar. Piensen cuando ustedes llevan una gaseosa o un agua al congelador. No se congela así de golpe, ¿sí? Primero se forma toda una escarcha y adentro sigue conteniendo agua en estado líquido. Entonces eso quiere decir que voy a tener un primer momento en donde voy a tener un punto de fusión, es decir, un estado sólido y un estado líquido que están coexistiendo. Y luego, por supuesto, cuando yo logro disminuir la temperatura del punto de fusión, ahora sí voy a tener esa porción de materia completamente congelada. Por último, y para recordar, porque nunca está de más, estos puntos de fusión y estos puntos de ebullición siempre van a depender de la materia de cual se trate, ¿sí? Recuerden que cualquier porción de materia en la naturaleza yo la puedo encontrar en cualquiera de los tres estados de agregación. Siempre va a depender de las condiciones normales de presión y temperatura para esa porción de materia, ya que no todas las materias van a tener el mismo punto de fusión y el mismo punto de ebullición. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos entonces en la próxima clase. Un beso grande, hasta luego.